Bueno, miren, no voy a leer específicamente un texto porque voy a ampliar y voy a ir más específico a responder a la pregunta ¿por qué Jesús hizo milagros? Y para los que tal vez a través del canal nos siguen después y escuchan por primera vez esta serie acerca de la teología de los milagros, déjeme, esto es reincidente, pero déjeme aclarar que nosotros creemos en los milagros. Porque a veces, debido a que estamos dando una respuesta que a lo mejor no climatiza con las ideas que se tienen hoy con respecto a este tema, entonces pueden, en fin, hay gente malintencionada en el mundo y que pueden decir, bueno, en esa iglesia no creen en los milagros, lo cual es un verdadero disparate. Nosotros creemos firmemente en los milagros. Lo que no creemos es en el fraude, que es distinto. Así que creemos que Dios puede hacer milagros hoy como los hizo antes, pero el circo no, de ninguna manera, lo rechazamos. A menudo cuando se hace la pregunta ¿por qué los milagros? Estuve investigando un poco algunas respuestas que se dan en las redes, ¿no? Si hay algo interesante en las redes hoy es que uno puede conversar con personas o leer comentarios. Antes no teníamos eso, entonces había que ir personalmente a buscar a todas las personas para hacer una especie de survey, pero ahora los tenemos ahí en la pantalla y si uno se esmera y sabe dónde meterse, bueno, puede encontrar algún tipo de información y pulsar qué es lo que piensa la gente acerca de diferentes temas. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Algunos responden, a mí no me interesa por qué los hizo. Yo lo único que sé es que los hizo y punto. Bueno, está bien, es una respuesta, ¿no? No muy satisfactoria para mí, pero para la persona puede ser que sí lo sea. En un sentido eso muestra quizás una falta de interés en profundizar más acerca del tema, me refiero a las personas que responden de esa manera, y que, no sé, van a tener un concepto bastante escueto de lo que dice la Biblia acerca de los milagros. Una persona que responde de esa forma por la sencilla razón que no tiene información tomada de las Escrituras, y me refiero de un estudio de la palabra de Dios, honestamente no tiene ninguna autoridad para dar su opinión acerca de los milagros. A mí se puede hablar, ¿no? Pero ¿con qué autoridad va a dar lecciones acerca de la Biblia dice esto acerca de los milagros? Uno puede sentarse a conversar con alguien, discutir acerca de estos temas, cuando la persona realmente ha puesto atención a lo que dice la Biblia y entonces podemos tener diferencias, pero a lo menos uno puede ver de que se ha tomado la persona el tiempo de poder investigar a ver qué aporte hace la palabra de Dios. Otros pueden responder y responden, bueno, Jesús hizo milagros porque sí, porque puede hacer milagros. O sea, a fin de cuentas, Él es Dios, el Dios encarnado, y entonces Dios hace milagros y lo mismo. Bueno, pero esa respuesta se aplica al caso anterior, no hay mucha diferencia. Está bien, yo no voy a criticar ese tipo de respuestas, no satisface mucho, a cada uno lo suyo, pero estamos prácticamente frente a conformistas, personas que yo estoy bien con esto, la superficie de
lo que tiene que decir la Escritura. Simplemente leen los Evangelios, la Biblia dice que Jesús hizo milagros, después vinieron los apóstoles también, estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Los apóstoles después hicieron una serie de milagros, y ya está, y con eso a mí me alcanza, yo creo en los milagros, y se terminó el partido, no discutamos más, pasemos a otro tema. Bueno, pero a ver, la Biblia, sin embargo, cuando la leemos, ya sea en una forma, qué sé yo, a ver, en forma de estudio o en una forma superficial, así por leerla corrido nada más, tiene mucho que decir acerca de los milagros. Y yo pienso que si Dios, que inspiró las Escrituras, estimó hablarnos algo más de lo que la gente responde acerca de los milagros, es porque pienso yo que Dios tuvo interés que sepamos eso. No tiene sentido que Dios nos esté comunicando algo a través de la revelación si no fuese importante para nosotros. Así que si Dios habla y expande acerca de los milagros por inspiración, bueno, está ahí para que lo estudiemos y para que reflexionemos en este asunto. Así que vamos a darle para adelante entonces y vamos a meternos a ver qué es lo que dice la Escritura y especialmente en la respuesta a esta. ¿Por qué razón Jesús hizo milagros? Y después vamos a analizar por qué los apóstoles hicieron milagros. Y vamos a aclarar algunos, algunos errores que tenemos que desmitificar, tenemos que sacarnos de la cabeza porque esto nos ha llevado hoy a la iglesia contemporánea a una serie de problemas que desencajan completamente de la órbita bíblica acerca de este asunto. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, verso 15, tomen nota de esto, Moisés le dijo al pueblo en aquel... ¿Se acuerdan que habíamos hablado del Antiguo Testamento? Cualquier cosa los remito otra vez a la serie que dimos acerca del tema de los milagros en el Antiguo Testamento. Pero Moisés le dice a esta gente, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, es decir, Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Si nos movemos al tiempo de Moisés, un judío cínico podría decir, bueno, pero eso lo dijo Moisés. Moisés dijo eso. De ahí a que eso sea cierto o no, es otra historia. Estoy poniéndome del lado de un cínico. Pero sin embargo, en el versículo 18, si bien es cierto que en el 15 habla Moisés, en el verso 18 dice que esto parte de la mente de Dios. No es que a Moisés se le antojó, qué sé yo, a ver, dice, les voy a decir una profecía y se la inventó este hombre. Verso 18, Dios es el que le dice a Moisés y al pueblo, profetas es Dios, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Corremos al final del libro de Deuteronomio, en el último capítulo, ese es el capítulo 34, versos 10 al 12, y dice esto, y ya van a ver por qué es importante esto que estoy indicando. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Y entonces va a explicar por qué. Dice, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, es decir, Moisés, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No se levantó ningún profeta como él. Eso es lo que dice la Escritura, De toda la línea profética, ustedes se leen el Antiguo Testamento, especialmente el periodo monárquico, y van a encontrar que se levantaron un montón de profetas que hablaban en nombre de Dios y ponían a raya, ¿no?, a los que gobernaban. De todos los profetas que se levantaron en la historia de la nación, no hay ninguno que se compare a Moisés. Y sin embargo, se le dejó claro al pueblo y a la historia de la nación que eventualmente se va a levantar
el profeta, un profeta, alguien especial. Y quiero que tomen nota que cuando habló de ese profeta en Deuteronomio, fue en singular, porque pasaron un montón de profetas en la historia. Pero en ese caso, Dios le dijo a Moisés y al pueblo que se levantará un profeta después de Moisés. A ese van a oír. Yo le voy a dar las palabras para ustedes. Fue Moisés el que anunció este asunto, y los profetas que vinieron después de Moisés hablaron de la venida de lo que llamamos el Mesías, o ahora en el Nuevo Testamento se le llama el Cristo. Así que todos apuntaban, quiero que vayan observando, en el Antiguo Testamento hacia ese que había de venir, el profeta. Y los profetas, en lugar de hablar de profeta, hablaron del Mesías, el ungido de Dios, que era de quien había hablado Dios al pueblo. La gente en Israel esperó por muchísimos siglos la llegada de este que habían anunciado. El cumplimiento de esa tremenda profecía, la llegada del profeta. Y cierto, tuvieron bien claro que, el pueblo me refiero, tuvo muy claro que todos los profetas de la línea histórica, ninguno de ellos reunía las credenciales. Creyeron en los profetas, creyeron a los profetas, pero sin embargo no le adjudicaron esto que se mencionó en Deuteronomio a ninguno de esos que formaban la cadena histórica de aquellos hombres que hablaron en el nombre de Dios. Sin embargo, cuando llega Jesús al mundo, cuando aparece en la escena de la humanidad, predicando y haciendo las señales que nosotros podemos ver a través de los evangelios, ahí entonces la gente prendió. Cuando vieron a Jesús lo que decía y lo que hacía, inmediatamente captaron de que este era aquel de que habían hablado aquellos grandes hombres del pasado. Y eso lo captó Juan cuando escribe por inspiración, después de que pasaron todas estas cosas del Nuevo Testamento, en el capítulo 6, verso 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta. No dice uno más de entre tantos, sino dice: este es el profeta que había de venir al mundo. Tenemos que mirar esta cadena de ideas, esta progresión bíblica, para que podamos entender por qué Jesús hizo milagros. Ahora, cuidado con esto, porque estas señales eran para Israel, no para la iglesia. La iglesia todavía no se fundó. Eso va a pasar después en el libro de Hechos, cuando Jesús dio la vida en la cruz. Comienza la predicación apostólica, entonces ahí comienza en el día de Pentecostés, lo tenemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí arranca todo este asunto. Pero este asunto había sido dicho, había sido profetizado al pueblo de Israel. Así que esto tiene que ver con Israel. La iglesia todavía no existe. Claro, acá me meto un poco en problemas con algunas escuelas donde se sostiene que la iglesia ya está encajada en el Antiguo Testamento, que hay solamente un pueblo de Dios. Bueno, está bien, yo respeto la opinión de otros, pero me estoy refiriendo ahora en lo que es el contexto de la nación de Israel, y fue a Israel a quien se le dijo esto. Después podemos discutir acerca de diferentes escuelas de pensamiento. Por esas razones que el Señor Jesucristo hizo señales para confirmar a esta gente, a esta generación, que Él era el profeta. Por eso es que cuando vamos al libro de los Hechos y ponemos atención a la primera predicación que hizo Pedro, ¿se acuerdan cuando fue empoderado del Espíritu Santo? Se levantó este hombre y se mandó un tremendo sermón. Y entonces en el capítulo 2, verso 22, que es parte del contenido de ese sermón, Pedro dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Y entonces les dice a la gente qué es lo que quiere decir. Jesús Nazareno, escuche esto: varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿De qué manera? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo.
Vayan observando la teología de Pedro, porque nosotros decimos Jesús hizo. Y sí, claro que Jesús hizo, pero acá está vindicando la divinidad de Cristo. Es Dios en el Hijo que hacía estas señales. Es muy interesante este asunto. Varón aprobado por Dios, que dice, fue aprobado con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, por medio del Hijo, como vosotros mismos sabéis. Es decir, acá tenemos testigos fehacientes de que Jesús hizo milagros. Y ahora Pedro, en esta predicación y movido por el Espíritu de Dios que acaba de recibir, entonces lo está moviendo a explicar que esto que hizo Jesús fue en señal de aprobación. Dios estaba aprobando su ministerio a través de esos milagros, esas señales, esos prodigios que vemos a través de los santos evangelios. Entonces, vayan observando que las señales que hizo Jesús fueron confirmativas. Eran señales de confirmación. Jesús fue entonces el varón aprobado por Dios y que había sido anunciado siglos, muchos siglos atrás, en los días de Moisés y el pueblo. Y no son entonces esos milagros, como a veces hoy se sostiene, que se hagan, en fin, qué sé yo, constantemente y a perpetuidad. Es decir, que se van a seguir haciendo esas señales, esos prodigios, porque Jesús los hizo y se terminó el partido. Pero no, eso no es lo que nos dice la Escritura. Eso dicen algunos hoy. Pero acá lo que estamos tratando de explorar es qué nos tiene que decir las Escrituras acerca de este asunto. Así que fueron señales que probaban o corroboraban quién era Jesús. Por lo tanto, una vez venido el Señor y haber efectuado los fenómenos o señales que había hecho, ya no había más necesidad que se sigan haciendo señales porque ya quedó corroborado. Dios acaba de comprobar a través de esas señales que este es aquel profeta, aquel Mesías que había sido prometido en la línea histórica de la revelación en el pasado. Así que apuntaba a Jesús, su mensaje, su obra, y se terminó el asunto. Ya está. El propósito del por qué hizo milagros ya se llevó a cabo en esas cosas. A ver, Juan capítulo 2, verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, al ver esto, dice, creyeron en él. Capítulo 2, verso 23, estamos en Juan, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Capítulo 3, verso 2, tenemos a este famoso personaje llamado Nicodemo que decía, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Capítulo 7, verso 31 dice, muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Si Jesús no hubiese hecho estas señales, que llamamos hoy milagros, ¿no? Se puede estudiar la semántica de estas palabras. El otro día mencioné, señales es una de ellas, prodigios es otra palabra, y después tenemos una tercera, que es poder, dunamis. Pero en fin, Jesús hizo todas estas señales. Si no hubiese hecho estas cosas, no hubiesen creído en él y no hubiesen creído en su mensaje. A lo sumo hubiesen dicho, es un profeta más de la larga lista de profetas. Y tal es así que en un momento dado Jesús agarró a los discípulos, si ustedes hacen memoria, los agarró y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comienzan estas personas a decir, bueno, algunos piensan que es Juan el Bautista. Francamente no sabían de lo que hablaban. Le sacaron la cabeza a Juan y dice, este es Juan el Bautista. A ver, si nos ponemos a pensar, ¿cómo es esto? Si le sacaron la cabeza, ¿qué hicieron? Le enroscaron la cabeza de nuevo y apareció delante nuestro. Esta gente no pensaba lo que estaba diciendo. No cuestionan nada. Hoy pasa exactamente lo mismo, por favor. La gente le dicen cualquier disparate y la gente se lo cree, no cuestionan nada. Bueno, no cambiamos mucho. En aquel entonces había quienes decían, Juan el Bautista. Otros dice allí que pensaban que era el profeta Jeremías, el profeta Elías o algún otro de los profetas. Así que la gente no discernía las cosas claramente. Así que
Tomen nota de esto porque las personas, algunos estimaban entonces que Jesús podía ser uno de la larga lista de profetas. En este caso, Jesús aclara, por ejemplo en el caso de Juan capítulo 4, 48, que si las personas no viesen las señales, llegarían a la conclusión de que se trata de un profeta más. Dice allí, entonces Jesús dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Miren, Israel se nos dice hasta el cansancio que fue una nación de incrédulos. Cuando ustedes se van a la saga del Éxodo, parece mentira, pero por favor, a ver, escúchenme una cosa. Leemos las 10 plagas y decimos, pero esta gente eran tarugos, viejo, ¿cómo no van a creer si lo están viendo con sus propios ojos? Están caminando por el desierto y sale agua de la piedra. Comen pan en el medio del desierto, codornices, pero es una cosa que no se puede entender. Vieron que se abrió el mar Rojo. Pasaron por el lecho del río, desde el mar se abrió todo eso. Y la gente todavía tiene problemas en conciliar las cosas. Y después miramos a través de la historia, qué sé yo, eventos que hizo Dios, no solo providencial, pero milagros que hemos estudiado. Y parece mentira que esta gente no creía. Gente dura. Si con las señales no creían, imagínense si no se hacían señales. ¿Qué van a creer? Y Jesús entendía a la gente. Dice, si ustedes no vienen señal, la historia corrobora esto. Ustedes nunca van a creer que yo soy el profeta, el varón aprobado por Dios. Necesitaban ver señales para esto. Gente dura, empedernida. Estas señales no son para siempre. No es para que se sigan dando pruebas de que Jesús es el profeta o el Mesías de Dios. No son necesarias en la actualidad. Es un absurdo pensar que Dios todavía está tratando de corroborar o comprobar o aprobar que Jesús es ese profeta que había anunciado. Hasta es blasfemo semejante cosa. Porque si necesitamos hoy todavía señales de Dios para probarme que Jesús es el Mesías o el Salvador, bueno, tenés un serio problema de credulidad. No estás creyendo lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Para qué están estas experiencias, estas historias que se grabaron en las Escrituras, si realmente no corroboran nada acerca de la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo? Vuelvo a repetir, dice Pedro, que Dios lo aprobó, no que lo va a aprobar o va a continuar aprobándolo a través de la historia hasta llegar al siglo XXI, que es donde nosotros estamos viviendo. Déjeme darle algunas razones puntiliales acerca de por qué Jesús hizo milagros. Número 1, los hizo para evidenciar que es el Mesías prometido. En el Mateo capítulo, acompáñenme en algún par de versículos de textos acá. En Mateo, y vamos a sacar algunas lecciones prácticas de esto. En Mateo capítulo 8. A ver, tenemos... Este es un incidente, a mí me fascina esta parte. Hay 2 pasajes que hablan de esto, que a mí me encanta este episodio. Esta semana estuve pensando mucho en esto. Dice versos 16 y 17 del capítulo 8, repito, Mateo ya está escribiendo después que pasaron todos estos sucesos. Cristo murió, resucitó, ascendió al Padre. Dice, cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y ahora, nosotros, mire qué interesante, leemos el verso 16 y ahí paramos, ya está, ahí Jesús hace milagros. Pero mire lo que dice después. Dice, ¿para qué? No es eso lo que queremos responder. ¿Para qué hizo Jesús milagros? Bueno, ahí está. Lo que pasa es que no leemos. Pero dice que lo hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Acá tenemos a Mateo que por inspiración nos relata una serie de milagros en el capítulo 8. Tenemos versos 1 al 4, la sanidad de un leproso. Después en casa léanlo con cuidado, muy interesante. Versos 5 al 13 tenemos la sanidad del criado, del siervo de un soldado romano. Un centurión era, uno que gobernaba 100 soldados. Bueno, tenía un siervo que lo quería mucho y entonces se enfermó, estaba grave y fue a consultar con el Señor. Lo sanó Jesús,
Versos 14 y 15, tenemos a Jesús sanando, parece, no sé qué pasó con la señora esta, la suegra de Pedro. Estaba con fiebre, por ahí tenía una gripe, COVID, no sé, no existía. Pero algo tenía esta señora, una infección, vaya a saber, no es eso lo importante, romperse la cabeza, ¿qué pasó? Estaba postrada con fiebre. Jesús entró a la casa y bueno, ¿qué hizo? Sanó a esta linda señora que después se puso a servirles. Cuando acabó el día, después de que sanó a la suegra de Pedro, empezó a correrse la voz que estaba Jesús ahí y que había sanado a varias personas. Pónganse a pensar, si ustedes saben de un médico, no hay médico en el pueblo, y llega una persona, un médico, y resulta que el médico vio 2, 3 pacientes y salieron todos caminando del consultorio, los que tienen enfermos dicen, vamos a ver a ese médico. Puede ser un buen dentista, un buen oculista, qué sé yo, cualquier cosa. Pero en este caso, la gente empezó a correr la voz de que había este señor que ya se sabía que predicaba y hacía milagros, pero ahora lo tenían ahí. Entonces, lo que hacen es traer a todos sus enfermos. En el verso 16 nos dice que cuando llegó la noche trajeron a él los endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos. El otro día hablé acerca de este asunto. Dice a todos los enfermos. No fue un asunto de que, bueno, a vos te curo y a vos pasá de largo. Vengan 4 nada más de la multitud. Dice a todos los enfermos los trató el Señor Jesucristo. Y luego dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que es muy interesante como Mateo nos relata o nos dice que estos milagros que el Señor Jesucristo había hecho en esta ocasión eran como cumplimiento de las palabras de Isaías. Ahora, ojo, Mateo lo que está haciendo es mandándonos a Isaías. Él está agarrando un texto, pero lo que hace este hombre es citar las Escrituras para decirnos lo que profetizó Isaías, eso es lo que nosotros atestiguamos. Así que no nos podemos quedar leyendo Mateo solamente, porque es Mateo el que me manda a leer Isaías. Nosotros leemos el Evangelio, leemos lo que dice Mateo y ya está, cerramos la Biblia y ya está, hablamos de los milagros. Pero no, miren bien, sigamos lo que dice Mateo. ¿Cuál es la intención de decirnos esto? Esto que hizo Jesús no es porque él podía hacer milagros, sino que estaba cumpliendo lo que dijo Isaías. Bueno, ¿qué dijo Isaías? Y cuando miramos a Isaías, el enfoque de Isaías no era la sanidad de las enfermedades, sino tratar con el problema del pecado. Ese es el contexto de las palabras de Isaías. El pasaje es Isaías 53, verso 4, donde dice, y es Mateo el que nos manda a consultar a Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sin embargo, más él herido fue por nuestras rebeliones, no por nuestras enfermedades físicas, sino por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de Dios fue sobre la persona del Señor y por su llaga, sus heridas, ¿no es cierto?, su dolor, fuimos nosotros curados. Toman nota de lo que nos dice Isaías. Fíjense en que aunque sí reconoció las enfermedades físicas en esa declaración, sin embargo, la razón del por qué el ministerio de este que había de venir tenía que ver con el pecado. Jesús vino a tratar con nuestra rebelión delante de Dios y de esa manera el castigo de nuestra paz sea sobre él y no sobre nosotros. Así que con estos milagros se confirmaban las palabras del profeta, el cumplimiento de la profecía concerniente al Mesías que venía a este mundo. No para sanar enfermedades, ese no fue el objetivo. Jesús vino al mundo para curar a los enfermos. Era un curandero. No, Señor. Él vino para tratar con el problema que nos separa eternamente de Dios y es el pecado. Muchos que fueron de los testigos de los milagros del Señor Jesucristo creyeron. No todos,
pero muchos creyeron. ¿Pero qué es lo que creyeron? ¿Creyeron que Jesús hace milagros? Bueno, yo pienso que sí, ¿no es cierto? ¿Creyeron que Jesús era un curandero? ¿Que Jesús era un milagrero, que podíamos ir ahí simplemente para que nos sane el dolor de muelas? ¿Creyeron que era el curandero del barrio, de la zona? No, señor. Cuando miramos los relatos, dice que creyeron que Jesús era el Mesías que había sido anunciado por la casta de profetas que pasaron a través de la historia. Otra vez, Juan 7:31 dice, muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales de las que hace este fulano, este individuo. Así que estos milagros entonces se hicieron para confirmar que Jesucristo era ese que había de venir. Ahora, hay algunas cosas interesantes acá, ¿no es cierto? Porque Jesús, fíjense en que Mateo nos quiere dejar claro, acuérdense en que es Mateo el que está escribiendo, no es Jesús el que escribe, ¿eh? Mateo nos está dejando, al relatarnos estos episodios, nos está tratando de mostrar en cuanto a Jesús su autoridad. Por lo pronto nos muestra su autoridad sobre los espíritus, cuando dice que expulsaba a los demonios y los demonios salían corriendo. Si hay algo que la gente veía al ver que la gente era liberada de estas entidades que los tenían controlados, es este señor, tiene algún tipo de poder o autoridad sobre esas cosas que están metidas adentro de la gente. Y no solamente mostraba que tenía autoridad sobre los espíritus caídos, los demonios, sino que además tiene autoridad sobre las mismas dolencias físicas. No es que iba con el estetoscopio diciendo, bueno, vamos a ver qué tratamiento le damos a este. ¿Cómo hacen los médicos, pobres? Ellos tienen que tratar de hacer una prognosis y luego a ver si la pegan con alguna medicación y sacar el paciente adelante. Magnífico por eso, ¿eh? Un aplauso para los médicos. Pero en el caso de Jesús no era, bueno, vamos a ver qué hacemos con este. Tómese unos yuyos, un té caliente y a lo mejor sale para adelante. No, señor. Jesús lo sanaba. Tenía ese poder para hacer que la enfermedad termine en ese momento. Es algo extraordinario ver que personas enfermas, no solo endemoniados, pero gente a lo mejor con ceguera, sordos y qué sé yo, que Jesús hablaba o los tocaba o algo y la persona salía completamente restaurada. No había un proceso paulatino a través del cual la persona iba hacia la mejoría. No, el milagro era que se hacía en ese momento. Era algo, debe haber sido algo impresionante verlo. Y no solo eso, pero ver persona tras persona. Porque uno podría decir, bueno, no, agarró 2 personas, quién sabe si esto es cierto. No, todos los enfermos, uno tras otro, hacían cola y todos salían totalmente restaurados. Una cosa increíble. Ahora, digo yo una cosa, ¿qué actitud debemos asumir nosotros cuando leemos estas descripciones que hace Mateo? Y acá voy a estirar un poco la exégesis. No estoy diciendo que este es el propósito de Mateo al relatarnos esto. Tengo que ser honesto con el tema de la exégesis. Pero a lo menos, digo yo, cuando miramos la historia, hoy en el siglo XXI, ¿qué rescatamos para nosotros de esto? ¿Qué debemos hacer los cristianos cuando leemos lo que nos dice Mateo acá? Y saben una cosa, hay algunas situaciones que me llaman la atención. Y la actitud que cuando leemos estos relatos, una de las actitudes que pienso yo tenemos que meditar y aplicar es una obediencia incondicional. Fíjense en el capítulo 8, verso 4, y repito, no estoy diciendo que Mateo nos está enseñando esto, es una conclusión a la que estoy arribando como expositor de lo que debemos considerar. Número 1, dice, mira, no lo digas a nadie, le dijo lo sanó al leproso, le dijo, el otro día habíamos hablado de que Jesús tenía esto de decirle a la gente, no digas nada. Hoy hacemos al revés, ¿eh? Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué le dice Jesús a este señor? Le dice, mira, obedece a Moisés.
Moisés dio, por revelación, Dios le dijo a Moisés, esto es lo que van a hacer. Y entonces ahora Jesús le dice, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, tú ve y haz lo que dijo Moisés, lo que enseñó. Número 1, obedece a Moisés. Y número 2, obedece a lo que yo te digo ahora. ¿Se dan cuenta? Jesús está cumpliendo lo que dice la ley. No vino a hacer lío, sino que vino a cumplir Él lo que no podemos hacer nosotros. Le dijo, mira, tú vas a hacer esto ahora, ya te sané, no empieces a gritar por todos lados. Tú ve y haz lo que dijo Moisés. Y haz lo que yo te digo. Obediencia incondicional. No es un asunto, pero no, Señor, escúchame una cosa. Mira lo que me acabas de hacer. Yo le voy a contar a toda mi familia. Yo de acá me voy a contarle a mis viejos, a mi hermana, a mi esposa si la tenía, a mis hijos, qué sé yo, a mis vecinos. Esto se tiene que saber. No, Señor, tú vas a hacer primero lo que dice, lo que se prescribe en las Escrituras. Y número 2, me vas a hacer caso. Te vas allá. Hay mucha gente que hoy sale corriendo a hacerse los milagros y qué sé yo, pero ¿obedecemos a Jesús? Digo yo una cosa, cuando alguien me responde a mí, bueno, yo creo en los milagros porque Jesús hizo milagros, pero la Biblia no me interesa, eso es todo cosa de la Biblia, hay mucho estudio. Bueno, eso me habla de una persona que no obedece a las Escrituras. Y si hay algo que sacamos de esto es, Jesús nos hace un llamado a obediencia incondicional, no a cuestionar lo que se nos dice. Número 2, una fe incondicional. Cuando se sana, después leanlo en casa porque me va a llevar mucho tiempo, pero en el verso 10, después que vio, Jesús le dice a este señor, ve que el señor ese que tú tienes ahí, ese siervo, ya está, se va a sanar. Uno podría decir, pero no, Señor, ven conmigo, tócalo. Pero no. Y Jesús cuando ve la fe de este señor, dice en el verso 10, de cierto os digo, esto se lo dice a los judíos, de cierto os digo que ni aún en Israel, qué ironía, ni en Israel, el pueblo de Dios, he hallado tanta fe como la de este señor. No fue una fe condicionada al tengo que ver para creer. Hasta que tú no vengas a mi casa y le hables o toques a este señor o qué sé yo, las cosas esas que tú haces, y me lo saques de la enfermedad, yo esto no me lo trago. No, Señor. Noten que él creyó a Jesús antes de corroborar que se había hecho el milagro. El hombre no tiene la menor idea qué es lo que está pasando. Simplemente escucha al Señor, dice, tú manda, yo tengo soldados a mis órdenes, les doy órdenes, tú ordena y listo, y yo voy a creer en eso. Así que el hombre creyó antes de ver la señal. Y esto es lo que llama la atención. Este señor realmente creyó en la palabra de Jesús por fe, no porque vio. El pueblo de Israel tenía que ver para creer. Este señor, en cambio, no necesita ver nada para probarse que este es el Mesías. Por eso Jesús dice, parece mentira, que en Israel, que tiene la revelación, no encuentro la fe que encuentro en este caballero. Esto es algo que a mí me llama mucho, pero mucho la atención, porque hoy mucha gente demanda ver para poder creer. Y si no ven algún milagro o algún fenómeno, bueno, entonces ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está Dios, o vaya a saber qué cosa. ¿No le parece irónico que este hombre Jesús no encontró fe en Israel como la de este hombre? Y a mí lo que me parece irónico es que hoy no encontramos la fe en la iglesia que encontramos en este hombre. Porque todavía dentro de la iglesia hay gente que necesitan ver primero para luego creer, acá está el Señor en su presencia. Así que tenemos entonces obediencia incondicional, número 2, fe incondicional, número 3, un servicio incondicional. En el verso 15 dice que esta señora, que tenía a lo mejor sus años, que yo calculo si tal vez tenía, no sé, 60 años, era la suegra de Moisés. De 50 para arriba, seguro. ¿No es cierto? Perdón, ¿qué dije? De Moisés. De Pedro, digo, no de Moisés. Gracias, están despiertos, A veces hago unos líos con los nombres.
La sana la suegra de Pedro, ¿y qué hace la señora? Se levanta y empieza a servir. Hoy las feministas dirían, ¿pero qué soy yo? ¿La callo de la casa? Sírvanse ustedes. Pero mira que está el Señor Jesucristo. ¿Qué me importa que se vaya a servir Él? ¿Qué soy yo? No, señor, la señora se levantó e inmediatamente en gratitud dice que empezó a servir a estas personas que estaban allí presentes. Servicio. Servicio. Nosotros ahora, ¿se dan cuenta? Obediencia, fe y servicio. Nosotros hoy, por la lectura de los evangelios, somos testigos de estos milagros a través de la revelación. Por lo tanto, no nos toca buscar más milagros para que se corrobore lo que se nos está diciendo en las Santas Escrituras. Lo que se tenía que hacer ya se hizo. Lo que nos toca a nosotros ahora es vivir una vida de obediencia, una vida de fe y una vida de servicio a ese Señor que se nos ha mencionado. Así que no hacen falta más milagros para llegar a creer estas cosas. O creemos o no creemos y punto. La segunda cosa es que Jesús hizo milagros para reafirmar que Él es el Hijo de Dios. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, sucede otro incidente en los versos 35 al 41, muy pero muy interesante. Acá lo que queda demostrado en este incidente es la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Tenemos en el caso anterior, ¿se acuerdan que quedaba demostrado la autoridad de Jesús sobre los seres espirituales, los demonios, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, pero ahora en este incidente es la autoridad de Jesús sobre la natura, sobre el mundo creado. Resulta que Jesús, el incidente es que se calma una tempestad, lo mismo que, qué sé yo, a ver, estos discípulos están en el medio del mar y los agarra una tormenta. Y entonces se pegaron un susto bárbaro y le dicen al Señor, a ver, haz algo, ¿no? ¿A dónde estoy acá? Verso 35 en adelante. En el verso 38 dice, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? A ver, despabilate, Señor, haz algo. La oración es, a ver, haz algo. Nos estamos yendo al fondo del mar, en medio de la tormenta. ¿No te mueves? ¿No te esmeras a hacer algo? Ahora, es interesante porque el Señor va a calmar, en el verso 39, la tempestad, y entonces lo que va a hacer ahora Jesús después que calmó la tormenta es cuestionar la fe de estos hombres. Miren el contraste entre la fe de aquel Señor, Jesús no encontró una fe como esa, y ahora está cuestionando la fe de Israel, como acaba de decir anteriormente. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice el Señor. La fe escasa de estos individuos, que no se compara con la del centurión. Claro, en el verso 40, después, a ver, Jesús hace este fenómeno, pero en el verso 41, debo decir, ante este tremendo... A ver, nosotros no vamos a apreciar y a saborear la escena si no nos metemos mentalmente en el episodio, si no nos metemos en el barco y nos vemos nosotros tragando agua y con el barco... En fin, uniéndose y amacándose para todos lados. Y ese Jesús, a ver, se para en el barco y le grita a los vientos. Con mi señora una vez fuimos a un crucero. Gracias a Dios no se levantó una tormenta, ¿no? Pero estuvimos parados en la superficie del barco, es una cosa impresionante. Y cuando uno se ve en el medio del Caribe donde no se ve tierra, no sé, es intimidante ver que uno está en el medio del barco y si se hunde, sonamos. Bueno, acá había una gran tormenta. Esta gente le dice, Señor, a ver, despabilate y haz algo. ¿Y qué hace Jesús? No agarra la lata y empieza a sacar agua de adentro del barco o a ponerse a remar o a arreglar las velas. Dice que se para en la punta del barco y empieza a gritarle al viento. ¿Qué hace usted si ve una persona así? En el medio de un huracán. ¡Está loco! ¡Tíralo abajo! Este hombre está loco. Pero Jesús dice que se paró y reprendió. Le dijo, cállense a los vientos. Estos eran hombres expertos en navegación, eran pescadores, estaban bien al tanto de cómo son las cosas, y esta tormenta no era un juego. Y Jesús le habla al viento. Hoy te digamos, está loco el tipo este.
Claro, cuando le habla el viento y se viene la bonanza, quedaron todos completamente estupefactos. No es que pasó tiempo para que se calme la tempestad. Cuando habló, inmediatamente todo se hizo bonanza. Y dice el verso 41 que entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿pero quién es este? ¿Quién es este Señor? Dice que aún el viento y el mar le obedecen. O sea que ya entienden que otras cosas obedecen a su voz, pero ahora ven que la misma naturaleza empieza a responder a este fenómeno humano. Es una cosa tremenda lo que están viendo. Noten que ya no tienen temor a la tempestad, ahora tienen temor al Señor que en la calma está allí en medio de ellos. Hay mucha gente que no tiene temor de Cristo, ¿eh? Solamente Dios tiene potestad sobre la tormenta. Solo Dios tiene potestad sobre la naturaleza que Él creó. Esto lo que hace este fenómeno es exponer una cualidad más en Jesús, su cualidad divina. Él es Dios. Y es por eso que cuando le habla a los vientos, paran y se hace bonanza. En Mateo capítulo 14, otra vez yendo un poco para atrás, tenemos otro incidente que es muy, pero muy similar a este, otra tormenta, donde Jesús se le dice, vamos para el otro lado. Y en los versos 32 y 33, en el medio de la noche se levanta la tempestad y de repente ven a Jesús, otra cosa, caminando sobre el agua. Otra vez, imaginen la escena, ya no está arriba del barco, ahora están mirando en el medio de las olas que se baten y que yo en lo oscuro y por ahí viene la persona de Jesús. Pero a ver, ¿cómo se entiende esto? Primero se pegaron un susto bárbaro, y no es para menos, yo creo que me hubiese asustado también, piensan que era un fantasma, ¿eh? Pero bueno, lo que llama la atención es que al ver a Jesús andar sobre el agua, piensan, bueno, pero este señor, a ver, desafía las leyes de la física, de la lógica o el sentido común. ¿Qué ser humano va a caminar por arriba del agua? Cuando Jesús subió al arca, se detuvo el viento ese, y esto otra vez dejó a los discípulos completamente consternados, llegando a una sola conclusión. En el verso 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Tomen nota de lo que dice el escritor, le adoraron, diciendo esto, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y ojo con esto, porque acá, al adorar, estaban reconociendo la divinidad de Cristo. Un judío desde muy temprano era educado que solamente a Dios hay que rendirle adoración y que Dios no comparte la adoración con nada ni con nadie. Así que cuando ellos se hincaron y adoraron a Cristo, y sin duda que se habrán tirado de cabeza con frente al suelo, es porque estaban reconociendo, este es Dios. Lo que estamos observando no es posible que lo haga un profeta. Este es Dios que controla la naturaleza, que es obra de sus manos. En ambos casos estos hombres vieron un milagro de poder que los llevó a mirar a Jesús con otros ojos, con otra actitud diferente. Los llevó a concluir lo que las mismas evidencias dejaban claro acerca de la persona del Señor Jesucristo. Estas señales que estamos observando demandan entonces, hagamos el repaso, obediencia incondicional, fe incondicional, servicio incondicional y ahora podemos agregar una cuarta, adoración incondicional. No se necesitan más milagros para corroborar lo que estas señales dejaron en claro, que Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios que había sido prometido al mundo. Como dijo Pedro, Jesús fue un varón aprobado por Dios por medio de esas extraordinarias señales que se registran en los evangelios. Número 3, Jesús hizo milagros para manifestar un anticipo, si me permiten ponerlo de esta manera, de lo que va a hacer cuando se establezca definitivamente el reino de los cielos. Ahora se está haciendo en el corazón de los hombres, pero un día va a cambiar todo el orden de cosas que vemos en la actualidad. A menudo
Cuando se escucha decir que los milagros, esto es algo muy común, lo leemos inclusive en textos más filosóficos, acerca de los milagros, que los milagros son una especie de alteración o de suspensión de las leyes de la naturaleza. Y sin embargo, cuando analizamos las cosas desde la perspectiva de las Escrituras, encontramos que el orden natural de las cosas fue alterado por el pecado. Jesús no está alterando las leyes de la naturaleza. El pecado alteró las leyes de la naturaleza. Cuando Dios creó, en el libro de Génesis vamos y estudiamos el asunto, dice que Dios creó las cosas y lo declaró bueno en gran manera. El problema es que cuando entró el pecado, echó a perder todo el orden de esas cosas, entró el caos. Por lo tanto, cuando se hacen milagros, no es una alteración, sino una reubicación, un arreglo, una compaginación de ese orden alterado de la naturaleza por causa del pecado. ¿Por qué la gente tiene problemas de enfermedad? Bueno, el pecado trajo este problema. ¿Por qué los demonios hay que sacarlos? Bueno, porque el pecado trajo la caída de demonios que ahora hacen estragos con la gente o con algunas personas. Así que lo que se hace es tratar de corregir, se trata de restaurar ese orden natural, pristino, con el que Dios diseñó la creación. Arregla lo que ha sido desordenado por causa de la entrada del pecado a este mundo. Así que uno de los milagros que yo considero más grandes que tenemos en la Biblia y que lo experimentamos es el milagro de la conversión. La conversión es necesaria porque la causa de nuestra degeneración es el pecado y la forma en que nos afectó hasta el punto que nos separa eternamente de la gloria y la presencia de Dios. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Y a veces miramos estos milagros de personas sanadas, pero no miramos el milagro que se produce en el alma de las personas. Ese es el milagro por excelencia. Los profetas en el Antiguo Testamento habían predicho que a la venida del Mesías se iba a restablecer el reino de Dios y las condiciones del mundo caído serían completamente restauradas. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento, lo voy a leer porque es pero precioso, un pasaje precioso, hermosísimo. Y en el tiempo en que estamos viviendo y ahora que estamos por agarrarnos a los bombazos, parece con, no sé, ojalá que no, con los rusos allá en Europa, este es un pasaje que a lo menos para mí es de gran consuelo. En el capítulo 35 de Isaías, dice, verso 1, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, cuando suceda esto, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, serán lugar de cañas y juncos. Y allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él,
ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán las tristezas y el gemido. ¡Qué cosa más hermosa! Cuando uno piensa este mundo intoxicado de pecado y de inmoralidad, está todo dado vuelta. Y leemos este pasaje, qué hermosas palabras nos está diciendo el profeta de Dios. Es muy interesante porque cuando uno lee estas palabras puede burlarse, ¿no? Riéndose, diciendo, vamos, no sean chiquilines. Si ustedes se creen esos cuentos, ¿ustedes creen que vamos a ver un mundo así? ¿Realmente creen todavía en los Reyes Magos y el Papá Noel? ¿Ustedes piensan que todo esto que nos dijo un señor 700 años antes de Cristo, que realmente va a tomar lugar en el mundo? Bueno, ¿es un cuento para los chicos? Sí, pero para la gente grande, vamos señores, por favor, dejémonos de tonterías, pongan los pies en el suelo. Bueno, el problema es que la gente no puede imaginar ni por casualidad, piensa que es una utopía de libros nada más. No pueden imaginar un mundo donde las fieras, el hombre, todo esté en armonía, en paz, en ese paraíso, en ese lugar hermoso. Pero acá lo que nos está mostrando el escritor es que hay poder en Dios para hacer esto posible. El pecado echó a perder todo, pero Dios va a restaurar estas cosas. Y los milagros que hizo Jesús es para mostrar que ciertamente el poder existe. Que un día toda enfermedad y toda violencia, todo va a pasar porque Dios tiene el poder para hacer eso. Pero ¿y cómo sé que eso es así? Porque ya lo hizo. Cuando estuvo en la tierra, estuvo mostrándonos que el poder de Dios es real. Que Jesús hizo los milagros para mostrarnos darnos un anticipo de lo que va a ser este mundo cuando en las manos de Dios sea totalmente restaurado. Por ahora está llamándonos a nosotros a creer, por eso hizo las señales, para que veamos el mensaje de esperanza y de amor que nos está dando Jesús. Y al dar por fe nuestra vida al Señor, entonces se nos promete este precioso mundo, este futuro glorioso que va a establecer el Señor. En otras palabras, Isaías nos da este mensaje para que creamos en el Mesías y para que tengamos esperanza. Esperanza. Obediencia incondicional, fe incondicional, servicio incondicional, adoración incondicional y 5, esperanza incondicional, esperanza. Y por último, Jesús hizo los milagros sencillamente porque Jesús era clemente, por compasión. Cuando Jesús veía a la gente, allá en Mateo se nos dice que recorría ciudades y aldeas, iba enseñando a las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Jesús cuando iba, lo mismo que dice acá en Mateo que leímos hace un rato, ¿no? Cuando sanó la suegra de Pedro y venía toda la gente con sus enfermos. Jesús no podía quedarse inactivo ante el dolor humano. Tenía compasión. Al hacer los milagros nos está abriendo el corazón de Dios en el Hijo. Y nos está diciendo, me importa tu dolor, me importan tus lágrimas, me importa tu tristeza. Y lo que está tratando es demostrarles que si tienen fe en Él, todo esto un día terminará. Yo tengo el poder para cambiar esto. El otro día en la partida de uno de nuestros queridos hermanos, pensaba en lo que el Señor dice en cuanto a la resurrección. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Y noten que dice el Señor, el muerto. Así que cualquier cosa que le agarró, ya está. Se terminó el partido. La persona partió. Y el contexto es que Lázaro se había muerto, ¿se acuerdan? Ya está, no hay nada que hacer. Lázaro está muerto. Pero lo que está diciéndole a los vivos es, crean en mí que tengo poder para cambiar las cosas. Y lo que dice es, el que esté muerto, aún estando muerto, esa persona en el futuro vivirá. Y el que esté vivo no morirá eternamente. Uno puede decir, bueno, está muy lindo eso, ¿eh? Amén, no, claro, amén, ¿no? Pero vamos, viejo, que se levanten los muertos, dejémonos de pavada, ¿eh? Y entonces Jesús levanta a Lázaro
para mostrarles que no es pavadas, que Jesús tiene el poder. Por eso dice, yo soy. Aquí está. E hizo el milagro no para que levantemos muertos en el futuro, sino para que creamos en sus promesas, en su palabra. Yo tengo el poder para levantar, para cambiar, para reconstruir, para arreglar. Y lo que hace es mostrarnos estas historias, estos milagros, para que creamos en su voz, en su promesa, que las cosas van a ser restauradas. Y Jesús, claro, cuando ve el dolor humano, lo que está mostrando a través de sus milagros es, me interesa el dolor humano, me interesa el sufrimiento que ustedes tienen. Y no hay peor sufrimiento, honestamente, que la persona que vive en agonía por causa del pecado. Y el Señor responde con amor, dirigiéndonos a la cruz, para que vayamos en busca del bendito Salvador que puede sanar esa llaga del alma, como decía en el Antiguo Testamento el profeta Isaías. Y Juan capítulo 3, verso 16, a mi juicio, no digo que sea así, pero en mi opinión humilde, pienso que es, si no él es uno de los pasajes más hermosos y significativos que tenemos en la Biblia, que amamos los cristianos. ¿Se acuerda? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nos dice cómo lo demostró. Y probablemente, ya llevando unos años de estudio, pienso que tal vez podríamos considerar Juan 3:16 como el verso central de toda la Biblia. Es lo que responde, a ver, cuando Dios nos dejó su revelación, ¿qué es lo que está tratando de mostrarnos? Su amor. ¿Quién es Dios? ¿Qué siente Dios? De tal manera amó Dios. Y luego la demostración práctica y concreta de ese amor, que es Jesucristo dando su vida para salvación de aquellos que creen con fe en Él. Toda la Biblia está inspirada para mostrarnos el inmenso amor de Dios hacia los perdidos. Todos los milagros que ha hecho Dios son para mostrarnos ese amor. Y en lugar de abandonarnos eternamente a separación de Dios, lo que hace es mostrarnos que hay poder para salvarnos y para hacer el mayor de los milagros, que es otorgarte a ti y a mí la vida eterna y vivir esperando aquella preciosa promesa que nos dejan los santos escritores. Así que, en conclusión, acá tenemos esas 4 razones que responden al por qué razón Jesucristo hizo milagros. Son razones que las encontramos en las Escrituras, no en los charlatanes que corren por arriba de los púlpitos diciendo un montón de cosas raras. No, esto es lo que nos responde la Escritura, la palabra de Dios, para que veamos y creamos en el bendito sanador. Y pudimos extraer entonces, y ahora sí esto es lo que quiero que nos llevemos a casa, 5 cosas que deberíamos considerar cada uno de nosotros ahora de este lado de la historia. Número 1, una vida de obediencia. Número 2, una vida de fe. Número 2, 3, debería decir, una vida de servicio. 4, una vida de adoración. Número 5, una vida llena de esperanza. Gracias, Señor. Gracias por haber mostrado tus señales para que dirijamos nuestra vida a ese bendito Salvador que hoy, a través de su muerte en la cruz, nos otorga la vida que no teníamos, y podemos mirar esperanzados y animados a ese futuro precioso que se nos dejó revelado a través de las Escrituras. Mira al horizonte y nos mueve a una vida de fe y de servicio a ese Dios mientras nos quede tiempo en esta realidad. Creamos, hermanos. Para eso hizo Jesús esos benditos milagros. Padre Celestial, te damos gracias porque los milagros o las señales que hiciste corroboraban quién eras. Se nos habló en el pasado de que iba a venir un profeta, el Mesías. Y esos milagros demostraban en las credenciales que Dios presentó para certificar al Hijo, y que al poner nuestra fe en Él, podamos entonces ahora no solamente tener la vida eterna, sino esperanzarnos de cosas mejores que comienzan con nosotros, habiendo transformado nuestras vidas. Y luego será transformado todo este mundo, todo este cosmos arruinado por causa del mal. Ayúdanos, Señor, no a buscar más señales, sino a buscar a Jesucristo para obedecerle, tener fe en Él, para ser
para adorarle, Señor, y para que nos mantengamos con una vida llena de esperanza que glorifica a nuestro bendito Salvador. Si hay alguien que todavía no ha aceptado ese regalo precioso de la salvación, te rogamos, Señor, que a través del Espíritu Santo despiertes ese corazón de piedra, ese corazón dormido o muerto, y que lo levantes para que pueda ver la fragancia y el resplandor del Cristo Salvador y pueda obtener la vida eterna que prometes a todos aquellos que con fe ponen su corazón a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.